voy a utilizar, por ejemplo, nombre, y cuando utilice nombre, ahí va a aparecer Ignacio. ¿Bien? Esa sería la idea. Visto un poquito desde Python, vamos a abrir Python por acá, así ya lo vemos. Vamos a venirnos por acá, vamos a abrir Python. Vamos a ponerlo por acá. Bien. Visto un poquito desde Python, desde el programa, desde el lenguaje, ¿qué es una variable? Yo lo primero que tengo que pensar en una variable es darle un nombre. Bien. A ese lugar en donde yo voy a guardar algo, darle un nombre. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, si voy a guardar una ciudad, yo le puedo poner ciudad, por ejemplo. Supongamos. Es decir, que yo acá, en esta ciudad, voy a guardar una información. Algo voy a guardar. ¿Cómo hacemos para guardar algo? Le ponemos el igual. Bien. Entonces ahí yo le estoy diciendo que lo que siga se va a guardar dentro de ciudad. Bien. Entonces acá que hay que tener en cuenta, si vamos a guardar un texto, algo, bien, letras, que ya lo vamos a ver lo que es eso, tengo que ponerlo entre comillas. Por ejemplo ahora, vamos a ponerlo entre comillas. Dentro de las comillas vamos a poner la información que yo quiero que se guarde en ciudad. Por ejemplo, ahora vamos a poner Mendoza acá. ¿Bien? Si yo toco Enter acá, estamos en el shell todavía, que ya lo vamos a mencionar, pero ahí ya se nos guardó la información que yo quise, que era Mendoza, dentro de ciudad. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo importante para programación? Bueno, que yo cada vez que quiera, por ejemplo, utilizar esa información, nada más tengo que utilizar la variable. ¿Bien? ¿Cuál era la variable acá? Ciudad. ¿Bien? Entonces, siempre que yo ponga ciudad, va a aparecer Mendoza. ¿Bien? Entonces, esa es la idea, ya vamos a lo demás. Que cualquier dato, cualquier información que nosotros queramos, la podemos guardar dentro de estas variables, dentro de estos lugares. ¿Bien? Nosotros podemos crear, como anotación, la cantidad de variables que nosotros queramos. Bien, podemos crear miles de variables tranquilamente. Cada uno para la información que yo quiera guardar ahí. Bien. También, como comentario, es bueno agregar que siempre hay que ponerle algún nombre que tenga relación con la información que voy a guardar. Bien. Por ejemplo, si voy a guardar Mendoza, puedo poner ciudad, puedo poner provincia, puedo poner lugar, ¿bien? Puedo poner vive, en donde vive, ¿bien? Si voy a guardar mi edad, pongo edad, años, ¿bien? Algo que tenga relación a la información que voy a guardar. No voy a poner, por ejemplo, yo voy a guardar mi nombre y le pongo de nombre a esa variable, supongamos, país. Y entonces yo quiero utilizar país y sale, qué sé yo, Ignacio, ¿bien? No tiene un poco relación, sentido, ¿bien? Entonces la idea es siempre darle algún nombrecito que tenga relación con la información, ¿bien? Eso cabe destacar. Entonces veamos un poquito más allá de estas variables, ¿bien? Estas variables, si nosotros vamos a venirnos por acá por el PowerPoint, vamos a venirnos acá, podemos ver que tenemos tipos de variables. ¿A qué me refiero con tipos de variables? ¿A qué tipo de información yo voy a guardar en esa variable? ¿Bien? Ahí yo les puse tres. Hay tres, dos más importantes y una también es importante para futuro, pero también la vamos a mencionar. Pero hay dos muy importantes, que son los números, variables numéricas, ¿bien? Y variables que son cadenas de texto, ¿bien? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, que nosotros podemos guardar números, podemos guardar letras, textos, ¿bien? Dentro de esas variables, ¿tienen un nombre? Sí, tienen un nombre. Nosotros las llamamos, por lo general, se le llama por la abreviatura que tiene, ¿bien? Por ejemplo, si yo voy a guardar dentro de una variable un número entero, generalmente se le dice un int, que ahí lo pueden ver, por ahí, a ver si tengo la anotación. A ver, le puedo hacer un recuadrito, esto, un int. Generalmente cuando yo digo que una variable es int, bien, es una variable entera, es que yo ahí dentro de esa variable hay un número entero. Bien, eso es lo que hay que tener en cuenta. Int viene de integer, entero en inglés, bien, pero generalmente nosotros le vamos a decir un int, y cuando digamos un int,
vamos a saber que es una variable que tiene dentro un dato, un número entero. Bien, 5, 10, menos 20, bien. Pero también tenemos los números con coma, bien. ¿Qué se le dice? Nosotros le vamos a decir float, bien. Por ahí bien también que se le dice coma flotante, bien, que sería la traducción literal, que es para cuando vamos a guardar un número real, bien, un número con coma. Si yo grabo, ahí me... Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener esos dos principales, bien. Int, cuando queramos guardar un número entero, así le vamos a decir un int, y float, vamos a decir a los números con coma. Esos son los dos más importantes. Después ven que hay por acá números complejos, que a nosotros no nos sirven mucho, pero para que sepan que hay otros tipos de números por acá, que complex, que es complejos, ¿bien? Pero por ahí nosotros lo que más vamos a estar utilizando son los enteros y estos float, ¿bien? Estos reales. Además, si yo no quiero usar números, si yo quiero guardar algún texto o algo así, ¿bien? Voy a utilizar lo que se llaman cadenas de caracteres, ¿bien? En inglés se le dice string y nosotros generalmente le vamos a decir así, string, ¿bien? No le vamos a decir str porque str es medio muy abreviado, ¿bien? Pero generalmente cuando alguien dice string, es que es una variable con algún texto, ¿bien? ¿Por qué yo digo que es una cadena de texto, una cadena de caracteres? Bueno, porque yo tengo que tener en cuenta que es un carácter, ¿bien? Un carácter puede ser un símbolo, una letra o un número, ¿bien? Entonces, cualquiera de esa combinación que forman una cadena, bien, pues ahí lo pueden ver, por ejemplo, va a significar esto, una cadena de caracteres, que es un texto. Bien, ahí me gusta decirles un texto, es un texto. Bien, ahí pueden ver que puede ser hola mundo, un número también podemos guardarlo en cadenas de texto, bien, sino también puedo guardar un email y demás, bien. Y para futuro, el tercer tipo, también más grandes, son los booleanos, que es cuando yo quiero decir que algo es verdadero o falso. ¿Bien? Entonces, si yo quiero decir que algo es verdadero o falso, ¿bien? Voy a usar estos booleanos. En un futuro lo van a ver, pero para que sepan que también existen este tipo. Estos son los tipos que tenemos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos venir por acá. Vamos a venir un poquito ya a Python, ya que hemos visto un poquito estos tipos de variables, de datos que nosotros podemos guardar. Podemos irlos viendo acá, ¿bien? Por ejemplo, yo tenía esta variable que habíamos utilizado recién, que era ciudad, que dice Mendoza, y hay una instrucción que a mí me permite ver qué tipo de variable es. ¿Bien? Es decir, que yo pueda saber qué tipo es la información, si era un número, si era una cadena de texto, si es un booleano, y se pone así, ¿bien? Esto lo pueden probar tranquilamente. Se pone así, type. Type es tipo en inglés. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, type, y entre paréntesis adentro pongo yo la variable, es decir, esta variable ciudad, me va a decir qué tipo es. Por ejemplo, vamos a poner ahí enter, y van a ver que ahí me dice string, str. ¿Bien? Entonces vemos que esta variable, vamos ahí de ciudad, es una variable de tipo string. Bien, es un texto. Podemos probarlo también. A ver, ¿cómo pasa acá? Probar con un número. Bien, por ejemplo, vamos a probar con una estatura. Estatura, vamos a poner 1.75, supongamos. Cabe destacar algo que no lo he dicho, pero hay que apreciarlo también. Hay que usar puntos, ¿bien? Cada vez que ahora utilicemos, ¿bien? Un número con coma, que nosotros le decimos con coma, lo vamos a tener que usar acá con puntos, ¿bien? Por ejemplo, en vez de decir 1,75, vamos a poner 1.75, ¿bien? Entonces yo si aprieto Enter, si yo veo acá en estatura, que hay en estatura, me va a salir 1.75, ¿bien? También puedo evaluar qué tipo es, ¿bien? Vamos a evaluarlo. Y ahí ven que me dice float. Lo mismo puedo hacer con un entero, vamos a poner la edad, 25,
pongamos, vamos a poner acá edad, bien, y me dice int, bien, yo puedo averiguar qué tipo es la información que está dentro, bien, por ejemplo, ahí 25 es un entero, un int, 1.75 es un float, bien, es un real, y Mendoza es una cadena de caracteres, cadena de texto, bien, es un string, un str se dice, bien. Entonces ahí estamos probando un poco estas pequeñas cosas, bien. Entonces, para ver un poquito, ya hemos visto un poquito estos tipos, para ver un poquito, además, el Python, bien, Python en sí, vamos a destacar una cosa acá. Yo acá, este programa, cuando yo instalo Python y me aparece este idle shell, bien, esta parte yo puedo programar de una cosa a la vez. Yo lo había mencionado alguna vez, para tenerlo en cuenta ya, lo vamos mencionando. Y yo acá puedo hacer una instrucción a la vez. ¿A qué me refiero? Yo puedo poner, por ejemplo, vamos a poner por acá mi materia, vamos a crear programación. Y tengo que tocar Enter y se guarda, ¿bien? Se guarda dentro, ya se ejecuta, ¿bien? Cuando yo toco Enter ya se ejecuta, ya se guarda dentro de materia programación, ¿bien? Si yo quiero hacer múltiples líneas, nos vamos a ir a File, New File. Y yo me tengo que ir ya a la otra pantalla. ¿Bien? Cuando yo apretaba File, New File, acá File, New File, tenemos esta otra pantalla que ahí me permite escribir múltiples líneas. ¿Bien? ¿Cómo se limpia el shell? Yo lo que hago, la forma fácil, lo cierro. ¿Bien? Es la forma más fácil. Para que no me quede guardado nada, no sé qué, yo lo cierro generalmente el shell. ¿Qué tiene de bueno? Bueno, ya vamos a ver acá que cuando yo ejecute, se me va a abrir de vuelta. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, esta es la primera parte. Acá yo puedo crear todas las variables que yo quiera y van a ver, por ejemplo, voy a escribir yo materia, vamos acá en programación. Bien. Recordemos esto, si yo quiero crear un texto, bien, una variable que contenga texto, tienen que tener estas comillas. Si yo, por ejemplo, quiero poner en qué curso están, por ahí que sea un número, lo pongo sin comillas, ¿bien? Los números van sin comillas, los textos van con comillas, ¿bien? Entonces veamos, acá van viendo que yo voy apretando Enter y acá no se va ejecutando de a uno, ¿bien? Si yo escribiera curso Enter, no aparece nada, ¿bien? Todavía no se ha ejecutado todas estas instrucciones. Siempre, también digamos, siempre todas las instrucciones van una debajo de la otra, ¿bien? Nunca se hace esto así, ¿bien? Siempre una debajo de la otra. Cada instrucción, una línea nueva debajo, ¿bien? También, que ya lo vamos a ver, siempre se va a ejecutar las instrucciones que están más arriba hacia abajo, ¿bien? Hacia las que están más abajo. Que eso ya en un futuro lo vamos a ver, pero también lo vamos a ir diciendo ahora si ya lo tienen en cuenta, ¿bien? Entonces veamos, ¿cómo se hacía acá para ejecutar? Antes era el Enter, acá tengo que tocar Run y Run Module, o F5, ¿bien? Entonces si yo aprieto esto, me dice, ¿quiere guardar? Sí, lo vamos a guardar en el escritorio, por ejemplo, vamos a venir acá al escritorio, vamos a crear acá una nueva carpetita, vamos a poner acá programas, por ejemplo. Y dentro de esa carpetita, lo vamos a guardar ahí. Por ejemplo, le vamos a poner el nombre de variables. Bien, cualquier nombrecito. Entonces, ¿qué van a ver acá? Una vez que lo guardé, se me va a ejecutar, se me va a abrir el shell. Bien, otra pantallita acá. Acá se ejecutó esto, se ejecutó las instrucciones, pero no aparecieron nada. ¿Por qué? Y bueno, acá se ha guardado las cosas que hemos puesto, que habíamos puesto materia igual programación y curso igual 1. ¿Bien? Entonces fíjense que una cosa que yo podría hacer es, por ejemplo, acá, escribir materia, ¿bien? Y tocar Enter.
Y fíjense, ahí apareció programación. Bien. Es decir, que comprobamos que se guardó programación dentro de materia. Bien. Lo mismo podemos hacer con curso. Van a ver que acá nos dice 1. Entonces ahí vemos que dentro de materia está programación, está este texto. Y dentro de la palabra curso, bien, está el 1. Bien. También, vamos ahora a ver un poquito esto de print, bien, que nosotros lo habíamos visto, que el print nosotros lo usábamos para mostrar un texto, bien, por ejemplo, vamos a poner por acá, print, hola, bien. Acá mostrábamos el texto que nosotros quisiéramos, vamos a poner hola a todos, bien. Recuerden, el print se utiliza así, y tengo que poner la palabra print, todo en minúscula, bien. Siempre hay que respetar estas cosas, que es todo en minúscula. Abrir y cerrar paréntesis, es decir, primero abrir paréntesis, comillas dobles, cierro, y dentro acá de las comillas, el texto que yo quiero poner, bien. Esto es un texto, algo que va a aparecer, bien. Pero fíjense, yo puedo también utilizar este texto que está acá de la siguiente forma. En vez de poner, por ejemplo, yo podría poner acá programación. En vez de utilizar el texto en sí, yo puedo utilizar esta variable, este nombre, materia. ¿Qué es lo que pasa cuando yo pongo acá materia? Es que se va a mostrar lo que contenga materia. ¿Qué contiene materia? Programación. Bien. Entonces, por ejemplo, acá lo vamos a ejecutar esto. A guardarlo. Sí. Vamos a venirnos por acá. Y van a ver acá que este primer print era el print normal. El que aprendimos, el general. Entre comillas, el texto que yo quiera. Pero ahora también con print podemos mostrar lo que hay dentro de una variable. Bien. Acá, programación. Yo no puse print programación, sino que puse print materia y me va a mostrar lo que contenga materia. Bien. Lo mismo podría hacer yo acá abajito con curso. Bien. Entonces acá me va a mostrar lo que contenga curso 1, me va a decir. Bien, vamos a ejecutarlo por acá para que lo vean. Me va a mostrar acá 1. Bien. Este era un texto normal y estas dos son variables. Bien. Recuerden siempre, cuando yo diga variables, es un lugarcito donde yo voy a guardar un dato. Bien. Eso recuérdenlo de memoria. Bien, que cuando yo empiezo a decir variables es un nombre donde está guardado algo. Hay guardado un dato ahí. Bien. Entonces vamos a tener que empezar a utilizar esa forma. Bien, empezar a dejar de utilizar el dato en sí, a empezar a utilizar estas variables, estos lugares donde yo guardo cosas. Bien. Además, con el print, también nosotros podemos mezclar un texto con una variable. Por ejemplo, acá abajito podemos poner, por ejemplo, print. Vamos a poner cursando la materia. Bien. Acá yo tengo un texto. Bien, esto sería un texto porque está entre comillas. Y yo quiero utilizar esta programación. ¿Cómo hago yo para poder utilizar esto? Bueno, hay que tener en cuenta que se puede utilizar dentro de un mismo print varias veces varias cosas. Por ejemplo, así, pongo una coma separando el texto de la variable que voy a poner, materia. Bien, entonces, ¿qué me tendría que decir acá? Cursando la materia, y acá me va a buscar lo que contenga esto, materia. ¿Qué me tendría que decir acá? Cursando la materia, programación. Vamos a verlo, vamos a ejecutarlo. Fijémonos por acá, cursando la materia, programación. Bien, no puse el texto, sino que puse una mezcla. Esto es un texto y esto es lo que contenía la variable materia. Bien,
ese lugarcito que yo le puse materia, contiene programación. Y así puedo ir utilizando todas las cosas que yo quiera. ¿Y qué nos tenemos que empezar a acostumbrar? Es a utilizar estas variables. Bien, es decir, no utilizar esta información en sí, sino guardarla dentro de un lugarcito y utilizar ese lugar. Bien, esto que se llama una variable materia. Perfecto. Eso es lo que nos vamos a tener que empezar un poco a acostumbrar nosotros, a utilizar variables, no el dato en sí, sino variables. Bien. Entonces veamos. Yo también, dentro de variables, bien, puedo utilizar la misma variable. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero? Dentro de una variable puedo utilizar una variable. Bueno, miren acá, voy a abrir uno nuevo. Esto lo vamos a dejar ahí. Vamos a abrir un nuevo archivo. Nos vamos a ir a uno nuevo para empezar desde cero. Para que vayan viendo también manejándose cómo vamos haciendo nuevos archivos. Algo interesante que podría hacer yo es guardar de antemano este archivo. Bien, esto nuevo que vamos a hacer. ¿A qué? Por ejemplo, me voy a File, yo aprieto Save, ¿bien? Y vamos a guardar desde el principio, esto se puede hacer tranquilamente, el archivo, ¿bien? Por ahora no va a contener nada, pero le vamos a llamar variables 2, por ejemplo. ¿Bien? Vamos a ponerle variables 2 y guardamos. Entonces vean acá arribita que dice variables2.py. Ese sería el archivito, ¿bien? Que tenemos guardado, ¿bien? Entonces acá vamos a ver. Yo, por ejemplo, vamos a ver una cosita interesante. Van a ver que yo voy a poner acá nombre. Voy a poner mi nombre. Le voy a poner alumno. Y voy a utilizar el nombre de algún alumno. Vamos a ponerle profesor, así se entiende. Ahí, profesor Ignacio. Y alumno, el primer nombre que vea, Daniela. Bien, vamos a Daniela. Alumna. Vamos a ponerle. Lo mismo, pero bueno, da igual. Entonces, ¿qué quiero mostrarles ahora? Bueno, tenemos dos variables, profesor, alumna. Bien. Yo, por ejemplo, puedo hacer lo siguiente. Profesor igual alumna. Bien. Y acá quiero que ustedes piensen un poco. ¿Qué creen que va a pasar en la variable profesor? ¿Qué se va a guardar? A ver si me pueden contestar por el chat, por ahí. Ignacio. Ignacio. ¿En alguien más? Primero va a ejecutar para guardarse Ignacio y después se va a sobreescribir y va a guardar el valor de alumna. Bien, bien. Miren esto, miren esto. Acá podemos ver también un poquito lo que yo les comentaba de que las instrucciones se ejecutan desde la primera línea hacia abajo. Pues primera, segunda, tercera. Y fíjense cómo va a pasar acá. Lo primero que pasa es que en profesor se guarda Ignacio. ¿Bien? Después acá en alumna se guarda Daniela. ¿Bien? Eso lo tenemos, eso serían las dos primeras. ¿Y después qué va a pasar? Bueno, yo voy a poner que en profesor se guarde lo que estaba en alumna. ¿Bien? Es decir, en alumna estaba Daniela. ¿Bien? Esto lo vamos a guardar ahora en profesor. Entonces, fíjense que yo si pongo print profesor, lo vamos a ejecutar, van a ver que acá no me va a mostrar Ignacio, sino que va a mostrar Daniela. Bien. ¿Qué es lo que hice entonces? Yo dentro de variables puedo utilizar otra variable. Bien, lo puedo igualar a otra variable más. Bien, eso para que tengamos en cuenta. Entonces, cuál sería un poco de esta teoría la forma más práctica? Bueno, por ejemplo, hacer un cálculo simple. Bien, un cálculo matemático simple. Por ejemplo, yo voy a guardar dos números,
el número 1, vamos a ponerle el número 1, que va a ser el 10, y el número 2, que va a ser el 20, ¿bien? Y yo los voy a sumar. Vamos a usar la suma, que es la más fácil, y lo voy a poner en resultado, ¿bien? Y ahora, en vez de utilizar el dato en sí, vamos a utilizar las variables. Es decir, en vez de poner 10 más 20, ¿bien? Vamos a utilizar los nombres de las variables, es decir, donde está guardado esos datos. Es decir, vamos a utilizar número 1 más número 2, ¿bien? En vez de utilizar el dato en sí, utilizamos la variable donde está guardado, ¿bien? Entonces, fíjense, yo estoy guardando en una variable algo que pasa con otras variables, ¿bien? Entonces, fíjense que si yo pongo acá print, resultado, vamos a verlo, ejecutamos, ponemos por acá, y ahí nos sale 30, ¿bien? Que es lo que teníamos en esas variables. Si lo queremos hacer un poquito más lindo, vamos un paso más. Podemos ponerle acá, el resultado es 2 puntos, y recuerden que si yo quiero separar un texto de una variable, tengo que utilizar una coma, ¿bien? Entonces ahí lo ejecutamos, y ahí por ejemplo nos va a decir, vamos a ver por acá, el resultado es 30. Bien, ahí lo mezclamos un poquito. ¿Podremos hacerlo un poquito más complicado? Sí, yo les voy a mostrar un poquito también, para que vean. En el print, para que nos salga bien hecho todo, van a ver, lo que yo quiero es que me aparezca 10 más 20 igual a 30. Bien, me va a aparecer eso. Pero fíjense que lo voy a hacer con las variables. Bien, porque yo podría hacer esto, por ejemplo, 10 más 20 igual a 30. Bien, pero yo lo voy a hacer con las variables. Fíjense, vamos a poner, ¿qué quiero que me aparezca al principio? Número 1, bien, que sería el 10. ¿Qué quiero que me aparezca luego? El símbolo más. Bueno, el símbolo más es un carácter, es un texto. Entonces yo voy a tener que separarlo con una coma, poner comillas y el símbolo más. ¿Bien? Esto es un carácter. Eso sería lo siguiente, que sería este símbolo acá. Ahora quiero que me aparezca el 20, pero el 20 es la variable número 2. Fíjense que lo voy a separar con una otra coma más y voy a poner número 2. Lo mismo para el igual, fíjense que lo estoy mezclando más, igual. Y al final, mi variable donde tengo guardado todo. Fíjense, vamos a ejecutarlo esto, y van a ver que me va a aparecer lo mismo que acá, pero acá utilizando variables. Fíjense, vamos a ejecutarlo. Fíjense acá, ¿ven? 10 más 20 igual a 30. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que esto es un texto, y esto acá lo usé con variables. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿bien? Con las variables. Que vamos a empezar a utilizar estas variables, que son los lugares donde yo voy a guardar primero la información, y luego la voy a utilizar, ¿bien? Eso sería un poquito la práctica. Entonces vamos a ver alguna cosa interesante. Vamos a venirnos por acá. Para ver que, como yo les dije, estos lenguajes de programación tienen normas, reglas, ¿bien? Para poder programar. Entonces, también se aplican a estas variables, ¿bien? Vieron que yo les puse un nombre, pero por ahora he usado todo en minúscula y una palabra. Bueno, puede suceder que yo donde guarde el dato quiera poner más palabras, ¿bien? Entonces, fíjense acá que los espacios, bien, cuando yo creo una variable le pongo un nombre, no le puedo poner espacios. Es decir, yo no puedo poner nombre espacio profesor igual Ignacio. No se puede. Bien, nos va a dar error. Lo que, por ejemplo, sí se podría hacer
es poner un guión bajo. Comúnmente se hace eso, poner un guión bajo entre nombre y profesor, ¿bien? Para unirlos, por así decirlo, para poner varias palabras. O la forma que a mí más me gusta y más utilizada es lo que se llama camel case. Bien, que ahora les voy a explicar un poquito qué es el camel case. Y es fácil. Y es para mí, a mí me gusta que desde el principio empiecen a escribirlo así, las variables. Bien, así ya después tienen más práctica y es más, le va a ser más fácil. Bien. Entonces, fíjense, ¿cuál es la idea de esto de que es camel case? Bueno, que fíjense, si hay varias palabras en una variable, en el nombre de una variable, siempre la primera letra de la primera palabra la vamos a poner en minúscula. Pero después, las siguientes palabras, ¿bien? Las vamos a poner la primera letra en mayúscula. Por ejemplo, acá, fíjense, nombre, la primera en minúscula, y después las siguientes en mayúscula, ¿bien? Así yo lo podría ir agregando, como por ejemplo acá, fíjense, clase de programación. Son 3 palabras, clase de programación. Entonces, la primera siempre en minúscula. Primera siempre en minúscula. Y después, si hay más palabras, lo pongo en mayúscula la primera, bien. Ahí, como esto. Por ejemplo, acá ya lo he hecho un poquito más. Ciudad donde vive alumno. Fíjense, primera siempre en minúscula. Y después voy poniendo en mayúscula acá, acá y acá. Bien. Algo que tampoco también, que ya lo vamos a ir probando, podemos hacer dentro de estas variables es ponerle símbolos, ¿bien? Que ahora lo vamos a probar. Vamos a también, ahora, una parte importante también de programación, es que nos vayan sucediendo errores, ¿bien? Pues siempre de los errores vamos aprendiendo acá en programación, más que nada. Siempre hay que aprender de los errores que vamos cometiendo. Entonces, fíjense, vamos a ver un poquito esto de lo que son las variables, ¿bien? Voy a guardarlo. Vamos a ponerle acá errores desde ya, así lo dejamos guardadito. Otra forma de hacerlo. Entonces, fíjense, ¿a qué me refiero con lo que vimos recién? Bueno, por ejemplo, vamos a poner la primera vamos a poner, supongamos, ¿qué se me ocurre? Algo diferente. Fruta preferida. Fruta preferida. Preferida. Vamos a poner así. Naranja, vamos a poner. Bien. Vamos a ir viendo. Yo les dije que acá no se puede dejar un espacio. Bien, fijémonos. Vamos a ejecutarlo. Y ahí mismo nos dice, no se puede. La sintaxis es inválida, dice ahí. Invalid syntax, si la sintaxis es inválida. Bien. ¿Qué sí puedo hacer? Por ejemplo, ponerle un guión bajo. Ahí no tuvimos ningún error. Bien. Vamos a ponerle un print acá debajo, para que lo vean. Preferida. Así lo pueden ver. Ahí nos salió. Bien. Naranja. Bien. Pero a mí lo que más me gusta, es poner así, usar el camel case, y eso es lo más utilizado. Entonces, fíjense, primera letra en minúscula, y después si hay más palabras, la primera letra en mayúscula. ¿Bien? Así de fácil. ¿Bien? Así se vería. Fruta preferida. ¿Para qué se hace? Bueno, un poco para identificar las palabras, se le pone así. Entonces, cuando yo veo una mayúscula, sé que termina una palabra y empieza la otra. ¿Bien? Entonces, fíjense que nos va a aparecer lo mismo. Y nos va a aparecer acá también naranja. ¿Bien? Entonces, veamos también. Errores comunes que vamos a tener. ¿Bien? Uno de los errores que más vamos a tener al utilizar variables es que le fallemos a cómo está escrita. ¿Bien? Puede ser una letra, un acento, o que esté en mayúscula, que esté en minúscula. Por ejemplo, fíjense,
Yo acá le voy a sacar la A. Pero fíjense, acá yo puse fruta preferida, ¿bien? Y acá no tiene, es fruta preferida, ¿bien? Si yo esto lo ejecuto, ahora voy a ir tocando F5, más fácil, si no, tocar siempre RAM. Van a ver que por acá no sale el error, ¿bien? Fruta preferida, nos dice acá. Siempre cuando les aparezca un error así, algo así en rojo, por lo general, acá nos dice el error, ¿bien? El que entienda un poco de inglés la va a tener más fácil. El que no, bueno, generalmente por acá, entre comillas, sale donde está el error, ¿bien? Lo importante a la hora de empezar, nosotros que estamos empezando programación y demás, es estar atento a lo que yo escribo, ¿bien? Es ir estando atento, hay que ver, esto se gana con práctica, no hay otra forma, pero estando atento a qué escribo, si me falta una letra, si me faltó algo, si lo puse de forma diferente, como por ejemplo acá, podría yo haber escrito fruta preferida, pero la P en minúscula, y van a ver que si yo lo ejecuto, nos va a decir por acá lo mismo. ¿Bien? Entonces, al parecer, pareciera que está bien hecho, pero nos faltó la mayúscula. ¿Bien? Tiene que ser exactamente igual. Bien, cuando yo creo una variable y luego la voy a utilizar, tiene que ser exactamente igual, respetando las mayúsculas, las minúsculas, las letras, ¿bien? Entonces puede ser que ustedes hayan hecho bien las cosas, ustedes han escrito instrucciones, demás, a ustedes les parezca bien, les salga un error, ¿bien? Entonces traten de estar pendientes de esos pequeños detalles, ¿bien? Si me faltó alguna letra, lo puse en mayúscula, minúscula, ¿bien? Todo eso cambia, ¿bien? Todo eso va cambiando. Así que hay que tener en cuenta esas pequeñas cositas con los errores, ¿bien? Acá lo podemos ver un poco. Vamos a venirnos, vamos a venirnos al PowerPoint, por acá. Por acá yo les he puesto un poquito estos errores, ¿bien? Que pueden tener, que esos son los errores más comunes, que le fallen a una letra, una mayúscula, ¿bien? Esos son uno de los errores más comunes que hay. Y demás. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ver varios errores que pueden cometer, ¿bien? Entonces, fíjense, número, a este le faltó la E, acá lo puse en mayúscula, acá esto es un 0, esto es un asterisco, ¿bien? Entonces hay que tener cuidado con todas estas pequeñas cositas. Fíjense que acá también. Vamos a tener que tener cuidado con cada una de las cosas que vayamos haciendo, ¿bien? La anterior clase, para los que estuvieron les mencioné, y a los que no estuvieron les menciono. Respeten un poco las formas que yo les doy. Hay una estructura de cada instrucción, por la forma que hacerlo, y hay que respetarlo sí o sí, ¿bien? Entonces eso es importante a la hora de programar, respetar un poco la estructura, las formas de hacer las cosas. Entonces fíjense, acá yo les voy a dar un ejercicio. Esto es más para nada para ustedes. Y me lo van a poner en el chat, por ahí, el que quiera. Van a intentar ver, a ver si lo que les he dicho, a ver si lo tienen presente. Ustedes me tienen que decir, de estas variables, fíjense que hay varias, ¿cuál está mal? A ver si me lo pueden decir. Ya lo voy a ir explicando. Tómense su tempito, mírenlo, a ver si están pendientes. La variable cantidad Muy bien, tiene doble comilla. muy bien, por ahí cantidad, a ver qué me pusieron. La variable de edad persona empieza con minúscula y la otra palabra también empieza con minúscula. Por ahí, pero hay algo más importante en edad persona. Sí, que tiene un espacio, como en fútbol, equipo de fútbol. Muy bien, muy bien. Y música bien bajo preferida también. Tiene dos letras mayúsculas.
Bien, por Pero ahí esa bien. para mí no tiene error. Bien, ya lo vamos a ver, hasta por ahí, Dale. equipo de fútbol, ese está bien. A nombre le faltan las comillas. Muy bien, por ahí, nombre le faltan las comillas. Entonces por ahí lo tienen en claro, bastante en claro. Entonces vamos a ver ahora un par de cosas y lo vamos a probar. Fíjense, fíjense que voy a agarrar yo, por ejemplo, cantidad. Esta cantidad que yo lo tengo con comillas, 20. Bien, y lo vamos a probar. Vamos a ir probando cositas por acá. Vamos a ir por acá. Y vamos a hacer la prueba. Vamos a ir haciendo la prueba. Para que vean que también está un poquito una trampita. Cantidad igual 20. Vamos a esto ejecutar. Vamos a poner print cantidad. Vamos a ejecutarlo. Vamos a poner acá prueba. Vamos a poner. Hemos creado varias cosas. Y vamos a poner F5. Fíjense que por acá me dice 20. Bien. Es decir, funciona. Pero ¿cuál sería la trampa de esto? Funciona. Errores no tiene. Ahora, esto es un tipo. Si yo pongo qué tipo era cantidad, me va a decir str, que era string. Muy bien. Y por ahí viene un poquito, que yo se los comenté, creo, que ya vamos a ver en un futuro, cuando estemos manejando más. Esto yo no lo podría utilizar, este 20, supongamos para sumar, para multiplicar, ¿bien? Yo no lo voy a poder usar en una operación matemática, pero de funcionar, funciona, ¿bien? Entonces, es una trampita, ¿bien? Muy bien por ahí, Maximiliano estuvo atento a las clases, muy bien. Entonces veamos otras cosas más por acá. Esta sería la siguiente, por ejemplo, música preferida rock. Lo voy a escribir tal cual está. Vamos a venir por acá, a donde estaba probando. Vamos a ponerle, estaba así, música preferida rock. Y acá nos vamos a dividir. ¿Funciona música preferida o no? Sí, sí funciona. Veamos. Vamos a irnos por acá. Fíjense, me voy ahora al otro lado. Si nos aparece rock. Bien. Y esto va un poquito, este ejercicio va un poquito más orientado a... Existen las cosas que pueden funcionar, ¿bien? Y otra cosa, las formas que yo les digo cómo hacerlo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, yo les había dicho que podemos venir por acá arribita, ¿dónde está? Esto del camel case, ¿bien? Es una forma de crear las variables, ¿bien? Pero yo podría ponerlo todo en minúscula, ¿bien? Cambiar mayúsculas, minúsculas, y nos va a funcionar la variable. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces generalmente se usa esto de camel case, que es una estructura, una forma de crear los nombres de la variable? Bueno, para tener cierta lógica, ¿bien? Hay que tener en cuenta un poco que los programadores somos muy estructurados, ¿bien? Lo mejor es tratar de mantener las formas, ¿bien? Tratar de mantener las normas, reglas, aunque funcione de otra manera, lo mejor es mantener todas estas prácticas que se hacen, ¿bien? ¿Por qué? Bueno, un poco también es porque, bueno, sí, es eso mismo también, ¿bien? Hay que ser ordenado, pero un poco también es porque en programación a veces, muchas veces se trabaja en grupo, ¿bien? Trabajan muchas personas en un programa o demás. Entonces, si hay muchas personas,
lo mejor es, obviamente, tener un orden, una regla, ¿bien? Imagínense si yo utilizara esta forma de camel case y otro que está en mi grupo utiliza, ¿dónde está? Utiliza esta música, ¿bien? Supongamos, esta forma de utilizar las variables, y después no nos entenderíamos nada, ¿bien? Entonces la mejor siempre se van creando estas pequeñas, ¿cómo se diría? No son normas, sino que son formas de hacer las cosas, ¿bien? Que siempre, casi siempre se respetan, ¿bien? Se respetan en casi todos los ámbitos. Entonces, por ejemplo, aunque por ejemplo acá nos gustara ponerlo acá, así, de esta forma, tratemos de respetarlo así, ¿bien? Tratemos de respetarlo así. Otra forma, bueno, también muy usada es el así, guión bajo. Música, uy, no sé dónde me fue. Acá. Así. Bien. Por ejemplo, supongamos, usar el guión bajo. Yo por ahora, no realmente a mí, mucha importancia no le doy. Pruébenlo. Hay muchos que les gusta usar el guión bajo. Hay muchos que les gusta utilizar esta forma así. ¿Bien? La forma que más les guste por ahora, hasta que se vayan acostumbrando. Bien, pero que sepan que si yo escribiría así, esta variable así, funciona bien. No habría problemas. Bien. Entonces, por ejemplo, veamos algo más. No, para que no se vea. Fíjense, esto sería un poco también para identificar lo del camel case. Bien. Recuerden, esto sería camel case es, en realidad se pone así, así. Empezar la primera con minúscula y las palabras siguientes con mayúscula. ¿Bien? Entonces acá, al revés, ¿cuáles están escritas correctamente? A ver, ¿cuáles me pueden decir que están escritas correctamente de acá? Alumnos del instituto. Bien, una es esa. Cantidad de empleados. No cantidad de empleados porque empieza con Sí, mayúscula. es verdad, es verdad. Bien. Total cuenta. Por acá, bien, total cuenta, bien. Empleados de Teléfono comercio personal. activo. Perfecto, está acá. Productos en stock. Ah, no, falta una mayúscula ahí. Acá, Teléfono persona. muy bien, por acá teléfono persona, bien. Entonces van a ver que yo voy a tratar de que vayan utilizando estas siglas, bien, esta camel case. Eso les va a ayudar a futuro, bien. Si ya empezamos utilizando esto, lo pueden ir utilizando. Bien, yo les voy a ir dando un poquito ejercicios y cosas para que tengan en cuenta de utilizarlos así. Entonces vamos a ir viendo, vamos a unirnos a Python un poquito, siempre nos ayuda a ver a Python. Vamos a unirnos por acá. Python. Acá estamos Python. Perfecto. Entonces veamos. Vimos variables, bien, que nosotros le tenemos que dar un nombre. Tenemos que guardar un dato, bien. Y acá viene lo siguiente, bien. Ya hemos visto eso de variables, hemos visto un poquito el print. Y viene lo siguiente, que es lo que vimos también un poquito en clase. Que sería el input, bien. ¿Cómo vamos a ver nosotros el input? ¿A qué me refiero? Vamos a irnos por acá, a ver. Vamos a irnos por acá. Acá. Vamos a ver un poquito esto. Ya vimos un poco lo que se llama salida por pantalla, que era el print. Lo vimos, no es muy complicado. Hay que respetar nada más comillas si es un texto. Si es una variable sin comillas. Si yo quiero poner textos y variables,
lo separo con coma, ¿bien? Pero ahora vamos a ver un poquito input, ¿bien? Que sería la entrada. Cuando yo hablo de input, es que yo le estoy pidiendo a quien maneje el teclado que escriba algo, ¿bien? Que ingrese una información. Y yo la tengo que guardar en algún lado, ¿bien? Para eso vimos variables. Yo voy a escribir algo y se va a guardar ¿dónde? Y bueno, dentro de variables. Para eso hemos visto variables, ¿bien? Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que tenemos nombre, input, nombre. Y esta sería la forma de utilizarlo. Fíjense, esta sería la variable que se llama nombre, ¿bien? Un igual. ¿Y qué vamos a guardar dentro de nombre? Bueno, vamos a poner input, lo que ingrese el usuario, ¿bien? Entonces, ¿qué nos va a decir acá? Bueno, si nosotros pusiéramos así, lo que va a salir por pantalla nos va a decir nombre. Y va a quedar la barrita como si estuviera esperando a que alguien escriba algo por teclado. ¿Bien? Entonces probémoslo eso. Lo voy probando yo para que lo vayan viendo. A ver, vamos a venirnos por acá. Vamos a irlos probando. Bien. Entonces la variable ya vimos que le tenemos que dar un nombre el que nosotros queramos. Es preferentemente relacionado al dato que vamos a guardar. ¿Bien? Input es la palabra mágica. Se dice en realidad palabra reservada. A mí me gusta decirle palabra mágica. ¿Bien? Para decirle a la computadora que alguien va a ingresar algo. ¿Bien? Se ponen unos paréntesis. Y se pone acá adentro unas comillas y el texto que yo le quiero mostrar a la persona que va a ingresar algo. Por ejemplo, ingrese su nombre. O directamente podemos poner nombre. ¿Bien? El texto que yo quiera. Acá adentro también puedo poner, supongamos, símbolos, así, cosas así, porque son cadenas de caracteres, son un texto. ¿Bien? Podemos poner letras, números, símbolos. Entonces podríamos poner, por ejemplo, ingrese su nombre. 2 puntos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Bueno, cuando yo ejecute esto por acá, vamos a ponerle, vamos a hacerla la clásica, run run, vamos a guardar, le vamos a poner input. Cuando yo ejecute esto, me va a aparecer el mensajito que yo había puesto entre comillas. ¿Bien? Ingrese su nombre. Fíjense que ahí me permite escribir a mí. Entonces yo podría acá poner cualquier nombre. Vamos a poner Pepito. El gran Pepito. ¿Bien? Y cuando yo toque Enter, instantáneamente se va a guardar en la variable que yo había dicho. ¿Bien? Por ejemplo, si nos venimos acá a la otra pantalla, Pepito se ha guardado en nombre. ¿Bien? Entonces yo puedo ya pedirle al usuario un dato o algo con que vayamos a trabajar en el programa a futuro, ¿bien? Y luego utilizarlo para lo que yo quiera. ¿Qué me permite esto ahora? Bueno, me va a permitir hacer muchas cosas más, ¿bien? Ya un poco más personalizado dependiendo de lo que ingrese la persona. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, print, vamos a saludar al que ingresó. Hola, fíjense que voy a también mezclarlo un poquito. Hola, nombre. Entonces, fíjense, vamos a ejecutar. Vamos a irnos por acá. Vamos a coger Pepito. Y hola, Pepito. ¿Bien? Y acá podemos ver, podemos meter acá alguna cosa interesante de eso. Por ahora, el programa se ejecuta una vez. ¿A qué me refiero? Bueno, que el programa, cuando yo le ejecute, va a leer esta instrucción, va a leer esto, y cuando se termine, cuando llegue acá al final, se termina el programa. ¿Bien? Entonces fíjense por acá, que por acá ya no puedo, no me pide de vuelta ingrese su nombre. Bueno, esto es algo que por ahora nos vamos a tener que adecuar así, ya a futuro ya lo vamos a poder volver a que se ejecute más veces. Pero fíjense, para yo
volver a ejecutar esto, le vamos a dar F5, que es el run, ¿bien? F5 de vuelta, y ahí de vuelta lo ejecutamos, y ahora sí me pide. Ahora no es Pepito, es Pancho. Hola, Pancho. ¿Ves? Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué vamos a poder hacer esto? Por ejemplo, ahora, vamos a hacer el último mensaje que yo se los di en la clase presencial. Que vamos a hacer lo siguiente, que era algo así. Edad. Y ahora viene lo interesante. Yo voy a ahora tratar de ingresar una edad, pero fíjense, por ahora, los que hayan ido a la clase presencial van a decir, profesor, falta algo ahí, pero lo vamos a hacer así por ahora, para que vean que también se puede. Ingrese su edad. ¿Bien? 2 puntos. Y yo les había puesto algo, una cosa así, creo que era algo así, si no me equivoco, tarjeta de presentación. Era como crear una tarjeta de presentación, algo así era, no recuerdo bien, pero me parece que era algo así. Print. Vamos a poner nombre, 2 puntos, y nombre, y acá otro print, edad, 2 puntos, edad. ¿Qué me permite esto? ¿Qué haría esto? Bueno, si lo analizamos nosotros un poco desde acá, antes de que ejecutemos nada, bueno, primero lo que haría es pedirme un nombre, y se guardaría en nombre. Luego me pediría ingrese su edad, y se guardaría en edad. ¿Qué va a hacer luego? Bueno, me va a mostrar tarjeta de presentación, unos simbolitos por acá, para esto era más que nada también para que se fijen que en el print podemos utilizar símbolos. Y me va a decir el nombre y la edad. Fijémonos, vamos a ejecutarlo. A ver qué nos pide. Vamos a poner acá mi nombre. No, vamos a poner al gran Pepito. Pepito. Vamos a dejarlo Pepito, lo vamos a dejar con Pepito. No creo que nadie acá se llame Pepito. Así que Pepito le vamos a poner 18 años, tiene Pepito. Bien. Entonces fíjense, yo ingresé algo y luego lo utilicé como para hacer una tarjeta de presentación. Supongamos. Bien. Entonces esto nos va a permitir ya ingresar varias cosas, ¿bien? Poder ingresar datos, guardarlos en las variables, después utilizarlo como yo quiera, ¿bien? Y acá, el que me vio acá, poner la edad y poner un input, es decir, profesor, le faltó ponerle una cosa. Y bueno, eso es lo que se ve ahora en la teoría. Vamos a venirnos por acá. Que estamos... ¿Cuál es el...? Tengo muchas cosas abiertas. Vamos a ver cuál es el que tengo que abrir. Este. Bien. Este. Bien. Es esto. Bien. Generalmente cuando yo ingreso números, por lo general, vamos a utilizar esta forma. Bien. Int y float, si recuerdan, eran los tipos de variables que yo les mencioné. Int era para los enteros, float era para los números reales, números con coma, que son, en realidad acá usamos el punto, ¿bien? Pero fíjense cómo es la estructura. Yo voy a agregar esa palabrita, int o float, y voy a encerrar todo el input con unos paréntesis, ¿bien? Entonces fíjense, si yo quisiera la edad, por acá, vamos a ponernos por acá, edad, lo ideal sería poner int, bien así, y encerramos todo el input con unos paréntesis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la mayor diferencia, obviamente, es que las numéricas yo puedo hacer cálculos, y en las cadenas, en los strings, no puedo hacer cálculos, se va a hacer otro cálculo diferente, no uno matemático, ¿bien? Pero bueno, para mostrarles también que en la edad, o sea, si no vamos a utilizarlo para hacer un cálculo matemático, no es necesario poner esto de int, la verdad.
Porque si yo le iba a mostrar nada más y como una tarjeta de presentación, no iba a calcular la edad elevado a la 10. No sé, se me ocurre. ¿Bien? Entonces también se podría utilizar un texto, ¿bien? Que la edad sea un texto. ¿Bien? Podemos corroborar acá. Por acá. Fíjense. Vamos a venir por acá, vamos a poner al gran Pepito, que tenía 18 años. Y fíjense, si yo pusiera esto, type, edad, me van a decir que es int. ¿Bien? Ahí lo pudimos corroborar un poquito. A esta parte. Eso sería la parte de entrada por pantalla. Es decir, nosotros podemos ingresar cosas por pantalla. Bien. Y demás cosas también. Es decir, podemos ingresar textos, números. Entonces vamos a ingresar un poquito el ejercicio que hicimos. Algo fácil, vamos a crear un nuevo archivo para ir utilizando nuevos archivos. A mí me gusta utilizar nuevos archivos. ¿Bien? Para así hacerlo todo de cero y para que vayan viendo también cada parte. Entonces le vamos a pedir, vamos a hacer ahora una mini calculadora simple. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer una mini calculadora. ¿Bien? Por ahora no va a tener mucho por detrás, sino que vamos a hacer unas cuantas cosas. Y a futuro van a ver que siempre el ejercicio de la calculadora, el tema de la calculadora está siempre, ¿bien? Porque siempre es donde vamos a usar más cosas. Pero bueno, para que lo vean un poco de parte mía. Voy a pedir dos números, que esta vez le voy a poner primer número, así lo escribimos bien, que va a ser un float, que vamos a poner un input, y voy a poner ingrese el primer número. Ya más larguito lo vamos a hacer. Y segundo número, que va a ser otro float. Además, le vamos a poner, sí, vamos a hacer otro float por acá, por ahora, y vamos, antes de mezclar las cosas, ingrese el segundo número. Bien. Entonces se va a guardar dos números, que van a ser con coma, ¿bien? Van a ser estos reales. Hoy voy a calcular algo. Vamos a calcular entonces el resultado. Y por ejemplo, vamos a calcular algo diferente, así aprenden el símbolo, que por ahí yo después les voy a pasar todos los símbolos. Pero fíjense, voy a poner primer número, asterisco, asterisco, segundo número. Lo primero lo vamos a hacer con un asterisco, segundo número, para que lo vean. Número. Bien. Por ahí es el por. El asterisco es el por. Ahora el asterisco, recuerden que acá estamos haciendo una multiplicación. Entonces fíjense cómo se vería un poco mezclado, ya un poquito más bonito. Si yo quiero mostrar esta multiplicación, fíjense que voy a utilizar solo variables. Primero, primer número, coma, voy a usar la X para que sea como el por, segundo número, un igual, y acá resultado. ¿Bien? Entonces fijémonos, vamos a guardarlo esto, vamos a ponerle multiplicación. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Nosotros pusimos un float, pero fíjense, por ejemplo, yo vamos a poner acá 5.36. Pero fíjense que en el segundo número, yo voy a poner un 2 nada más. Fíjense que igual también en los float podemos poner números enteros, bien, por acá. Se pone con punto, bien. Pero también podemos ingresar un número entero en un float. A ver, pues no se ve, esperen que no se ve. Vamos ahí, ejecutar. Vamos a poner por acá ejecutar.
Acá, 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 acá. Ya, ya, ya. Ahora sí se tiene que ver. Ahí está. Por ejemplo, primer número 5.36. 36. Y el segundo número voy a poner un 2. Fíjense, esto es lo que yo me refería. A que el 2 se guarda como un 2.0. Bien, es un float, pero también es un entero. Bien, yo ingreso un entero. Pero también lo puedo guardar dentro de una variable que sea tipo float. Bien. ¿Qué pasaría lo siguiente? Por ejemplo, vamos a ir probando más cosas. Por ejemplo, acá, si yo le pusiera int, ¿bien? Esto es un float, esto es un int, y los estoy multiplicando. En el chat, ¿qué creen que va a pasar? ¿Funciona o no funciona esto? ¿Se puede multiplicar un float por un int? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Sí, sí Sí. se Por ahí puede. sí. Muy bien, Sí, sí, sí sí. se puede. Sí, sí, sí. Probémoslo. Vamos a ir por acá. Tengo que estar cambiando de pantalla. Ahí está. Entonces, fíjense, vamos a hacer la misma. Era 5.36 y 2. ¿Bien? Fíjense que también se puede. Pero vamos a ver alguna cosa interesante con esto. Fíjense que acá dice 5.36 y ahora no dice 2.0, sino dice 2 nada más. El resultado me sigue dando así. Si yo quisiera saber, por ejemplo, qué tipo era este resultado, fijémonos, pasa a float. ¿Bien? Entonces podemos tener esa parte así. Eso sería una cosa interesante por ver. Otra cosa interesante sería si nosotros tenemos dos float, bien, vamos a ejecutar esto. Ahora los dos que ingresemos van a ser float. Voy a poner 5 y 2. 5 y 2 son enteros, bien. Pero acá me dice 5.0, 2.0 y acá 10.0. Si yo me fijara, acá, el tipo también de resultado, también me va a decir float, ¿bien? Entonces, fíjense que cuando algo a tener en cuenta, si yo multiplico un entero por un float, me va a dar float, ¿bien? La única forma que tenemos de entero por entero, me va a dar entero. Float por float, da float, ¿bien? Eso lo pueden ir probando un poquito. Son cosas que se van aprendiendo, pero hay que irlas probando nada más, ¿bien? Para tener en cuenta, ¿bien? Entonces, fijémonos por acá. Por acá. Esto lo vamos a hacer conjuntamente el todos. Vamos a venirnos por acá. ¿Te ven acá? Te ven acá. Bien. Entonces veamos. A mí me gusta. Van a ver que muchos de los ejercicios, esto más que nada también para que vean un poco cómo son los ejercicios que doy. Muchos de los ejercicios que doy son así. Debo de ver que está incorrecto, como lo que les mostré antes. O ver, por ejemplo, acá, de completar lo que falta. ¿Bien? Esto es un poquito también para irnos ir practicando los pequeños detalles, ir viendo qué hay en cada cosa, ¿bien? A mí me gusta mucho que vean así todas las instrucciones y vayan viendo qué falta. Entonces fíjense que acá, por acá, faltan algunas palabras, ¿bien? Entonces, ¿ustedes qué completarían acá? ¿Qué pondrían acá? Un input. String. Un input. Input. Por ahí muy bien, la mayoría dijo input. Es input, bien. Por eso estamos bien. ¿Y acá qué pondría? Primero un int y luego un input. ¿Alguien más? Podría ir también solo un input. Si después queremos sumar o algo le da. Bueno.
Ahí sí. Bien, fíjense en los pequeños detalles. Esto también es era una trampa, por ahí. Fíjense por acá. Fíjense que el int me pide acá un paréntesis y al final cierra paréntesis. ¿Bien? Entonces fíjense por acá, vámonos por acá. ¿Hay algún paréntesis al final? No. No. No, no. Entonces eso me indicaría, por ejemplo, acá, que va solo un input. ¿Bien? Pequeños detalles. Bien, a tener en cuenta con esto. Si hubiera habido acá, por ejemplo, si hubiera estado así, fíjense que por acá, esto me indica, por ahí me indica, qué es lo que yo tengo que hacer. Bien. Entonces, por ejemplo, acá, vamos a poner solo input. Bien. Y vamos a sacar acá. Bien. Entonces, eso es un pequeño indicativo. Entonces, quiero que el siguiente me diga, lo vamos a completar, y me van a decir si va a funcionar o no. Bien. Acá, ¿qué pondría? ¿Es el número eso? ¿La cantidad de personas? Porque podría ser directamente... Meditémoslo un minutito. Meditémoslo un minutito. Y le voy a dar un segundito para que lo vean. Esto de por acá. Fíjense que se hace abajo. Fíjense que se hace por abajo. Bien, bien. Es una operación matemática, por ahí lo dijeron. Fíjense que acá personas se utiliza por acá abajito, y lo está multiplicando. Bien. Pero fíjense que yo acá, yo les puse para que pusieran input, ¿bien? Sin el final, ¿bien? Entonces por acá lo único que hay que poner es para mostrarlo, un print. Pero fíjense, voy a hacer esto mismo, lo voy a hacer yo, lo vamos a probar así en Python. Vamos a venirnos a Python, vamos a probar ese ejercicio, pipirín por acá. Entonces lo vamos a escribir tal cual yo lo puse, a ver, ¿qué pude haber? Ahí, puse personas, igual, input, cantidad de personas. Bien, ahí voy a ingresar la cantidad de personas. Hay un precio por persona, que es 800. Bien. Y yo calculo algo, hago un total, que es las personas, esa cantidad que voy a ingresar, por este precio por persona. Bien, y lo voy a mostrar. Voy a poner print. Y total. Bien, esto es lo que teníamos. Yo acá ingreso algo, se va a guardar acá adentro, en personas. Bien. Acá hay un precio, que nos falta la O, muy bien ahí, por persona, que es 800, y después voy a calcular lo que ingrese por acá, más este 800 que lo tenía guardado en precio por persona. Entonces, fijémonos, vamos ahora a ejecutarlo, y vamos a ver qué sucede por acá. En prueba 2. Vamos a irnos acá. Bien. Vamos a poner 20 personas. Vamos a darle Enter. Y fíjense lo que pasó. Y acá viene lo interesante. Bien. Este ejercicio va un poco también visto para que funciona. Funciona. Ahora, ¿hace lo que tiene que hacer? No. ¿Qué? Bueno, acá básicamente lo que hizo es poner 800 veces el número 20. ¿Bien? Por ahí alguien lo decía, algo de concatenar. Bueno, acá también está concatenando 800 veces el número 20. Por acá hay 800 veces el número 20. Todo esto de acá. ¿Bien? Entonces, no nos ha hecho
lo que queríamos que hiciera, ¿bien? Pero de funcionar, funciona, ¿bien? Entonces eso es algo que puede ocurrir, que no funcione el programa, pero que no haga lo que yo quiero que haga, ¿bien? Acá yo quería calcular un total, un precio, algo. Entonces, por ejemplo, acá, lo que yo tendría que haber hecho, si quiero que me calcule este total, es obviamente, como dijimos, este int. Vamos a ejecutarlo de vuelta. Por acá. Acá está abajito, acá abajito está. Vamos a poner 20 personas. Y fíjense, ahí me calculó 800 por 20. ¿Bien? Entonces tenemos que tener cuidado, ¿bien? En estas variables. Qué tipo estamos utilizando, dependiendo del tipo, es qué va a suceder en nuestro programa. De funcionar puede funcionar esto, ¿bien? Acá funciona el programa, pero no hace lo que yo quiero que haga, ¿bien? Entonces es una cosita a tener en cuenta. Van a haber muchas veces que yo les dé cosas o demás y tengan, ustedes la traten de hacer y les funcione, pero no haga lo que tiene que hacer, ¿bien? Entonces, esto lo van a ver mucho a lo largo del tiempo en programación. Siempre se prima el objetivo, ¿bien? En programación. Si yo quiero que me muestre la cantidad de personas, supongamos, que me muestre acá, este total, este 1600, ¿bien? Ese es el objetivo. Bueno, si yo no logro eso, el programa está mal, ¿bien? Así, o está bien o está mal, ¿bien? Acá el programa funciona, sí, pero no hace lo que tiene que hacer, entonces está mal, ¿bien? Entonces, por ejemplo, en un futuro el programa funciona, no tiene ningún error, pero no hace lo que o yo les pido o ustedes querían hacer, está mal el programa, ¿bien? Eso es una cosita a tener en cuenta. Van a ver bastantes veces que el programa funcione, pero no haga lo que tiene que hacer. Entonces eso es algo a tener en cuenta, ¿bien? Entonces, bueno, hemos visto bastantes cosas de teoría, y ahora lo que vamos a hacer un poquito es tratar de, vamos a venir por acá, antes que nada, voy a cerrar esto. Tengo muchas cosas abiertas, vamos a poner por acá, vamos a abrir uno nuevo, vamos a poner este nuevo, vamos a cerrar esto, y vamos a ver una cosita que nos va a ayudar, a nosotros nos va a ayudar, ¿bien? Ahora que estamos aprendiendo a programar, nos va a ayudar un poco a nosotros. ¿A qué? Bueno, a entender más el programa, ¿bien? Esta lo vamos a tratar de ver de forma simple, lo más simple posible, que nos ayude a nosotros. Está lo que se denomina pseudocódigo, ¿bien? Así se escribe. ¿Bien? Si bien yo les dije que un lenguaje de programación tiene normas, reglas, sintaxis, todo lo demás, existe lo que se denomina pseudocódigo, que por así decirlo, traducido a forma simple, es un código de mentira. ¿Ven? Así se dice, un código de mentira. Es un código que no va a funcionar. Es algo que no va a funcionar, pero nos va a ayudar a nosotros a entender las cosas. Entonces, por ejemplo, un pseudocódigo, se llama así, muy normal, que nosotros utilizamos a la hora de programar, es convertir las instrucciones que estamos dando al español. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, habíamos visto nosotros print. Bien, por ejemplo esto. Hola, alumnos. Habíamos visto esto. Bien. El pseudocódigo lo que trata de hacer es convertir esta instrucción al español, a lo que nosotros lo entendamos. Entonces, fíjense. ¿Cómo se hace, por ejemplo, para el print? Se pone así. Mostrar hola, alumno. Bien, yo lo voy a hacer acá. Bien. Entonces, por así decirlo, especificar qué es lo que hace la instrucción.
Bien, por ejemplo, ¿qué es lo que hace esto? Muestra hola alumnos. Entonces, ¿cuál sería la instrucción? Mostrar hola alumnos. ¿Qué es lo que pasa acá? Bueno, que este código no funciona. Si yo pusiera, supongamos así, si yo lo pusiera en español, mostrar, así, no funciona, ¿bien? Pero nos ayudan muchas veces a leer las instrucciones, a leer el código de un programa, a leer muchas cosas, ¿bien? Y a entenderlas desde el principio. Entonces, ¿con qué me voy a ayudar? ¿Con qué me voy a ayudar? Bueno, traten esto de hacerlo un poco de práctica hasta que se acuerden qué es cada instrucción. Pero vamos a utilizar para este también pseudocódigo, esto en español, vamos a utilizar los que son los comentarios en Python. Bien, comentario también es un código, una instrucción que no se ejecuta. Bien, por ejemplo, se pone así, con un numeral, bien, fíjense, numeral. Yo acá, por ejemplo, si pongo print, hola, esto no se va a ejecutar, esta instrucción no va a funcionar, ¿bien? Es por así decirlo, para poner comentarios, notas, ¿bien? Al programa, y nos va a ayudar un poquito a nosotros a comprender qué significa cada cosa. Entonces, por ejemplo, yo la recomendación que les doy, por ejemplo, si tienen, cada vez que vayamos haciendo código y no se acuerden que era, ¿para qué se usaba print? Bueno, pueden poner debajito, así, por ejemplo, el pseudocódigo, ¿bien? Que sería mostrar hola, ¿bien? ¿Qué es lo que hace eso? Mostrar hola. También pueden ponerle muestre o muestra, ¿bien? El pseudocódigo no tiene algo fijo, ¿bien? No es que hay una convención de pseudocódigo de que todos usan lo mismo, ¿bien? No. Van a encontrar así muchos de estos que se llaman pseudocódigos diferentes. Algunos van a usar algunas palabras, otros van a usar otras palabras, ¿bien? Por ejemplo, yo uso mostrar. Por ejemplo, alguien puede usar muestre, ¿bien? Lo que puede cambiar la palabra, pero es algo que a mí me simbolice qué está pasando acá, ¿bien? Entonces, por ejemplo, ese es para el print. Para el input, por ejemplo, si yo tuviera así, ingrese su nombre. Esto se vería traducido a ingresar nombre, ¿bien? Entonces esto le ayuda, estos comentarios, les ayuda un poquito a entender. Esto así. Lo respondemos esto ejecutándolo. ¿Bien? Estábamos en escritorio, los programas, estábamos haciendo pseudocódigo. ¿Funcionó? Sí, funcionó. Bien, se puede poner al lado, no hay problema. Como son comentarios, es algo que el programa no lo toma, se puede, no hay problema. Bien. Pueden ponerlo como gusten, pueden ponerlo al lado, arriba, por ejemplo así, ¿bien? Donde a ustedes más les guste, ¿bien? Entonces esto les va a ayudar un poquito a este pseudocódigo a aprenderse las cosas, ¿bien? Pónganle el nombre o escriban lo que ustedes entiendan, ¿bien? No es necesario que pongan mostrar, hola, ingresar, nombre, ¿bien? Pongan lo que ustedes se acuerden que haga esa instrucción, ¿bien? Como por ejemplo, yo voy a poner, por ejemplo, van a ver algo, edad es igual a 30. ¿Cómo se traduciría esto a código? A ver si me lo puede poner por ahí el chat. Edad es igual a 30. ¿Cómo se traduce eso a lo que habíamos visto nosotros con variables?
Bien, bien, por ahí lo pusieron. Perfecto. Eso se traduciría un poco así. Edad igual 30. Edad es igual a 30. Se pone así para las variables, así de simple. Nada más se pone el nombre de la variable, ¿bien? Y es igual a, y lo que quiera yo, ¿bien? Entonces, por ejemplo, vamos a suponer, si yo tuviera lo de número 1 y número 2, vamos a poner así. Igual, número 1 más número 2. ¿Bien? Yo podría poner lo siguiente, ¿bien? Visto de esto, pero lo vamos a hacer, lo voy a poner por acá debajo, ¿bien? Y lo voy a hacer todo junto. Otra forma para ver esto, de hacer un comentario, es que hayan varias líneas de comentario, ¿bien? Esto es nada más para una línea. Ustedes vieron que cuando yo aprieto Enter, acá ya no se queda en rojito, ¿bien? ¿Qué pasa si yo quiero hacer varias líneas? Alguien me diría, bueno, ponga un numeral o hashtag, como quieran decirle, para los más jóvenes hashtag, para los más viejitos el numeral, ¿bien? Ponemos el símbolo, pero la forma más fácil es utilizar esto. Se ponen 1, 2, 3 comillas dobles, ¿bien? Al principio. Y al final, 3 comillas dobles. Y todo lo que yo escriba en medio va a ser un comentario, ¿bien? Todo lo que yo escriba acá va a ser un comentario. El programa no lo va a ejecutar, no lo va a leer, no lo va a mirar, no va a pasar nada lo que esté ahí adentro, ¿bien? Entonces fijemos, ¿qué va a hacer estas 3 líneas? Entonces fíjense, voy a poner número 1 igual a 5. Otra cosa, por lo general, yo acá lo pongo por números. Generalmente, obviamente, se pone así, ¿bien? Se ponen letras. Yo lo puse en números, bueno, es a gusto personal. Se puede poner de las dos formas. Preferentemente creo que es con letras se pone más. Y vamos a poner número 2 igual a 10. Resultado es igual a la suma entre número 1 y número 2. Bien, ¿ven lo que se hace? Se traduce, se lee exactamente lo que estoy viendo yo acá. Bien, resultado es igual a la suma entre número 1 y número 2. O también se puede poner, es igual a número 1 más número 2. Bien, se podría poner así, es igual a número 1 más número 2. Bien, cualquiera de las dos. Entonces fíjense que yo puedo ir poniendo qué significa cada cosa, y esa es la mejor práctica. No se va a dentro de lo que esté entre estas comillas, no se va a ejecutar nada, ¿bien? Fíjense que si yo ejecuto acá, pongámoslo así. Si ven acá, ven por acá está lo del nombre. Bien, no pasó nada de lo que está en comentario, ¿bien? No se ejecuta nada, ni variables, ni print, ni input. Obviamente, ustedes si quisieran acá, por ejemplo, supongamos, quiero que esto no se ejecute, bien, por ejemplo, el nombre, pueden hacer esto. Fíjense, ahora nada más me va a decir, hola, el programa. Bien. Ok, ok. Entonces, ahí están viendo un poquito que con estos comentarios nos vamos a ir ayudando para entender los programas, ¿bien? Ya esto es lo más sencillo por ahí, y vamos a ir practicando todo esto sencillo, pero después ya van a haber cositas, palabras y demás que nos cuesten entender. Entonces estos comentarios nos vienen genial, ¿bien? Úsenlos, recuerden, si yo pongo el numeral, es para una sola línea,
Bien, si yo pongo las comillas, podemos hacer varias líneas. O sea, pip, pip, pip. Y todo lo que yo ponga ahí no se va a ejecutar. Bien, no se va a ejecutar nada. También pueden sacar código, por ejemplo, supongamos, van practicando algo, bien, si quieren hacerlo todo en un mismo lugar, ponen todo eso como comentario y luego vuelven a escribir. Entonces, por ejemplo, algo que se me ocurre que pueden hacer también es algo así, por ejemplo. Vamos a hacerlo acá sencillo. Tenía acá mi nombre. Tenía acá mi materia. Y el curso. Podemos ponerlo así o tranquilamente primero. ¿Bien? Supongamos que yo quiero que esto, por ejemplo acá, pongo un print. Vamos a poner un print. Vamos a poner nombre, materia, curso. Bien. Y esto lo vamos a ejecutar para que lo vayan viendo un poquito. Para que vayamos viendo en el comentario. Este sería nuestro primer programa que dice Ignacio, que era el nombre, la materia y el curso. Bien, supongamos. Si yo no quiero que se ejecute eso, fíjense, yo lo podría poner como comentario. Fíjense que se pone todo en verde. Y fíjense que cuando yo lo ejecute esto, uy, le fallé. Son 3, no son 4, son 3. Fíjense que cuando yo lo ejecute, acá no pasa nada. Bien, como está en comentario, no se pone nada. Entonces, bueno, así ustedes pueden tener varias cosas acá. Bien, ustedes pueden seguir acá. Fíjense, acá hay un comentario, acá terminó, acá empezó y acá terminó. Y yo podría seguir acá, por ejemplo. Hola, alumnos de primero. Bien. Fíjense que como lo anterior está en comentario, bien, y yo este print no está como comentario, porque acá abrió y acá cerró, y esto está fuera. Fíjense que ahora sí me dice, por ejemplo, hola alumnos de primero. Bien, esto también lo pueden utilizar un poquito como comentario. Otra forma un poquito más interesante, Alt 3, pero el otro Alt, bien, fíjense lo que pasó ahí, ese. También lo pueden buscar por acá, creo que estaba en... ¿Dónde estaba acá? En Keys, por acá estaba, bueno. El Alt 3 también me deja poner varias líneas como comentario, Alt 3. El Alt, no sé si con el otro funciona. No. Es el Alt el que está a la izquierda de la barra espaciadora, ¿vean? Y con el 4 lo saco. 3, 4, 3 se pone como comentario, 4 lo puedo sacar. Esa es otra cosa, algo interesante. Lo puedo poner por acá. Alt más 3, pone comentario. Y lo ponemos así. Alt más 4, saca comentario. Bien. Si tienen el mismo teclado, no sé cómo tendrán, obviamente, depende el teclado que tengan, cómo lo tengan configurado. Pero esto también es un atajo que yo uso bastante. Por ejemplo, selecciono lo que yo quiero poner como comentario, presiono el Alt, izquierda de la barra, 3 y se pone como comentario. ¿Bien? Esta es otra forma, que sería lo mismo hacer así, por ejemplo. ¿Bien? Eso lo vamos a ir practicando. Entonces, ya hemos visto varias cosas, print, input, variables, un poquito, esto de comentarios y demás. Bien. ¿Qué va a quedar en nosotros? ¿Qué va a quedar en nosotros? Bueno, yo les pido también que vayan probando las cosas, ¿bien? Fíjense en el PDF que subí
bájenlo, mírenlo, vayan probando estas partes, estos códigos. Yo también les voy a subir, les voy a avisar, pero les voy a subir algunos ejercicios que no van a ser obligatorios, sino para que vayan un poco practicando en la casa, están en la casa, mejor dicho, cuando tengan tiempo, bien, van practicando un poquito, haciendo los ejercicios. Siempre todo esto de programación es práctica, bien, ir probando. Ustedes vieron, yo por ejemplo, si tengo alguna pregunta de, el profesor no dijo si una variable podía no sé qué, algo, bueno, lo pruebo y me fijo en el error, bien. También yo les voy a poner tutoriales y cosas, videos, para que también vayan apoyándose, bien, para el que esté en la clase mejor, para el que se perdió la clase, pero siempre voy a tratar de ponerles guías, bien, para que vayan siguiendo un poco lo que hemos visto. Si ven por acá, yo les voy a ver por acá. Vamos a venirnos al PDF que les puse en el Classroom. Traten de entrar al Classroom todos, bien, ahí voy a tratar de poner todo. O vamos a venir por acá, para ver un poquito de esto. Bien, este sería un poquito el PDF que les mandé. Fíjense. Por acá, a ver si lo puedo achicar un poquito más para que se vea. Ahí. Bien. Todo esto va a ser lo del primer semestre. Bien. Todo esto van a ser el contenido que vamos a ir viendo primer semestre. Es bastante, lo vamos a tratar de ejercitar. La idea, acá tienen todo. Si ustedes van al PDF, están todos los temitas un poquito explicados. Bien, para el que quiera, métale, avanza, practique, haga. El que no pueda, vamos de a poquito, vamos tema por tema, practicando. Si pueden ir a las clases presenciales, genial, bien. Traten, el que pueda. Si no pueden, traten de mandarme un mensaje, bien, o puede ser a mi mail, puede ser en WhatsApp, tranquilamente, mándenme, bien. Profe, intenté esto y no me salió, ¿cómo se hace? Bueno, lo vemos, bien. Tratemos de irlo practicando lo más que podamos, bien. Con todo esto. Vayan viéndolo, vean por ahí, salen algunos ejemplos, bien, un poquito más de teoría, además, pero váyanlo viendo. También les voy a subir el PowerPoint, bien, a la Classroom. Siempre todo lo voy a subir a la Classroom. Y a algunos de estos ejercicios que hemos hecho, que los he ido guardando, también los voy a subir al Classroom, bien. Algo interesante, como último, que me había olvidado decirlo y menos mal que me acordé, bien, que yo les voy a dejar en archivitos de Python, bien, esos archivitos que guardamos, yo se los voy a subir para que ustedes los vayan viendo. Entonces, por ejemplo, acá está la carpeta, les voy a mostrar la carpeta, bien. Estos son los programitas, bien, que van a ir viendo, que van a subir y los van a descargar y los van a tener ustedes, bien. ¿Cómo van a hacer para ver el código? Porque si le hacen doble clic, no va a funcionar. Le va a salir una pantalla, todavía no hemos llegado a eso, le va a salir una pantalla en negro rápida y se va a cerrar todo. ¿Qué tienen que hacer? Clic derecho, recuerden esto, clic derecho, y acá donde dice Edit with Idle, le meten acá, ¿bien? Esto, ahí recién me va a abrir el código, esas instrucciones que nosotros vemos, ¿ven? Estas instrucciones, ¿bien? Entonces yo les voy pasando estos archivitos así, y para ustedes verlo, recuerden, de vuelta, vamos porque esto es importante, clic derecho, Edit, y acá. Lo mismo para los programitas que van haciendo ustedes. Después vamos a ir viendo por qué cuando yo hago doble clic me aparece una pantalla en negra y se cierra rápido. Ya después lo vamos a ir viendo. La clase que viene, específicamente, vamos a ir viendo todas esas cosas, más cosas a tener en cuenta. Bien. Pero vayamos tratando de practicar. Yo les voy a poner algunos ejercicios, algunas cosas para que completen, para que hagan, para que piensen. Bien. Y ya la semana que viene vamos a seguir
siempre se sigue practicando, ¿bien? Vamos a seguir practicando con todas las cosas. La idea es avanzar lo más que podamos ahora con un poquito de teoría y después ir avanzando de a poquito, de a poquito, de a poquito en las presenciales, pero practicar más, tratar de practicar más. Obviamente, si estamos en lo presencial o para la próxima clase que ustedes estén presentes, pregúntenme todo lo que no entiendan. ¿Bien? Todo lo que no entiendan, me lo preguntan ahí nomás. ¿Bien? Así que bueno, ahí vamos a dejar acá vamos a dejar la clase de hoy. Yo les voy a subir todas las cositas para que vayan viendo. Puede ser entre